En nuestro 8º aniversario de bodas, mi esposo me humilló frente a ambas familias al presentar a los gemelos de mi hermana como si fueran suyos. Nunca podrías darme esto, dijo con una sonrisa. Firmé los papeles de divorcio sin decir una palabra. Pero cuando esa noche entró por la puerta principal de su madre, ella palideció y susurró, «Todavía no sabes la verdad, ¿verdad?». El amanecer sobre el puerto parecía como si nada hubiera pasado. Esa es la cosa que nadie te cuenta sobre las peores noches de tu vida. El mundo no se oscurece por respeto. Los barcos seguían saliendo de la marina. El sistema de rociadores de alguien seguía encendiéndose al otro lado de la calle a las 6 de la mañana en punto. Mi café seguía sabiendo a café. Me senté en el desayunador de mi cocina con 3 carpetas cuadradas frente a mí como si fueran individuales, y me permití tener exactamente 4 minutos para sentir algo. Ese fue el trato que hice conmigo misma a las 4:12 de la madrugada. Mirando el número del director del laboratorio que aún brillaba en mi teléfono. 4 minutos. Luego tenía una compañía que salvar y un esposo que enterrar, profesionalmente hablando. Los 4 minutos terminaron. Abrí la carpeta 1. A las 7 de la mañana, ya había llamado a Olivia Hayes. Olivia había sido mi abogada personal durante 6 años, desde que firmé el acuerdo de confidencialidad que ocultó el diagnóstico de David. Ella contestó al segundo tono, lo que me dijo que ella tampoco había dormido. Había recibido mi mensaje de texto de las 2 de la madrugada con la copa de champán y el chupete, y había sabido, de la manera en que la gente que ha pasado su carrera rodeada de mentirosos adinerados siempre sabe, que este no iba a ser un divorcio tranquilo. Dime que no dormiste, dijo ella en lugar de hola. Encontré $400,000, dije, canalizados a través de 3 empresas fantasma a las cuentas de mi hermana. Tengo las facturas. Tengo las fechas. Te necesito en la sede de Sterling Vance antes de la reunión de la junta del viernes, y necesito que parezca que ya ibas a estar allí. Hubo una pausa. El silencio particular de una abogada haciendo cálculos mentales. Ashley Sterling, como en Michael Vance. Como en Michael Vance, dije y le conté el resto. Ella no dijo nada por un largo momento. Luego, en voz baja, necesito que entiendas algo antes de seguir. Si Michael Vance es el padre biológico de esos niños, y David no lo sabe, y tu hermana ha estado recibiendo dinero que se remonta a fondos de la compañía, esto ya no es un caso de divorcio. Esto es fraude. Posiblemente malversación. Y dependiendo de cómo reaccione Michael, esto podría ser una lucha de poder por el control de toda la compañía. Lo sé, dije. Soy dueña del 62%. Que se peleen por el otro 38%. Necesito retroceder porque nada de esto tiene sentido a menos que entiendas lo que Sterling Vance realmente es y por qué Nicole pensó que casarse con ella era un error en lugar de una ganancia inesperada. Mi abuelo construyó la compañía en 1974 a partir de un laboratorio alquilado en Newark, desarrollando equipos de diagnóstico para hospitales rurales que no podían pagar los precios de la costa. Cuando yo tenía 31 años, era la directora financiera. Y a los 34, después del derrame cerebral de mi padre, era la accionista mayoritaria. La verdadera mayoría, el tipo que no aparece en el radar de David porque él nunca pidió ver la tabla de capitalización. Él asumió, como a veces lo hacen los hombres encantadores que se casan con alguien de un estatus superior, que lo que no entendía de mi trabajo simplemente no importaba. Michael Vance entró en escena hace 4 años cuando necesitábamos capital para expandirnos a los diagnósticos oncológicos. Su firma invirtió $80 millones por una participación del 18% y un asiento en la junta. Era refinado de la manera específica de los hombres que heredaron la confianza en lugar de ganarla. Buenos trajes, mejor corte de pelo, el tipo de apretón de manos que dura exactamente un segundo demasiado. Nicole lo odió al instante, lo que siempre atribuía a algún tipo de instinto de perro alfa. Ahora entendía que podría haber sido otra cosa. Alguna parte de Nicole, alguna parte animal, pudo haberlo olido en mi hermana antes de que su mente consciente lo captara. Mi hermana, Nicole, era 2 años menor que yo y había pasado la mayor parte de su vida adulta escuchando que era la bonita, lo cual es una crueldad disfrazada de cumplido porque le enseña a una niña que ser bonita es el único inventario que se le permite llevar.
Había trabajado en la compañía durante 3 años en asociaciones especiales, un rol que creé para ella por culpa cuando su padre enfermó, cuando todavía pensaba que la culpa era algo que le debías a la gente. Las asociaciones especiales la ponían en salas con inversores. Salas con Michael Vance. Debería haberlo visto. Yo dirijo las finanzas de una compañía que detecta discrepancias de $1 millón en las facturas de flete. No lo vi en mi propia casa. El viernes por la mañana, vestí de azul marino, no de negro. El negro habría parecido que estaba de luto y no estaba de luto por nada. Estaba cerrando una cuenta. Olivia me encontró en el estacionamiento a las 8:40 para una reunión a las 9. Y Thomas Miller, el contable forense que había contratado la noche del miércoles, ya estaba arriba instalándose en la pequeña sala de conferencias adyacente a la sala de juntas, haciendo una última referencia cruzada de las transferencias bancarias con los contratos de los proveedores. Thomas tenía 22 años de experiencia en contabilidad forense, la mayoría de ellos en una de las 4 grandes firmas antes de independizarse. Y tenía la calma específica de un hombre que ha visto todo tipo de robo corporativo y ya no encuentra ninguno sorprendente. 3 empresas fantasma, me dijo, deslizando un impreso sobre la mesa. Larkspur Consulting, Meridian Advisory Group y Northbrook Creative Solutions. Las 3 se registraron en un plazo de 4 meses entre sí. Las 3 listan un agente registrado en Delaware que presenta declaraciones para más de 600 empresas fantasma al año y las 3 recibieron pagos del presupuesto de investigación y desarrollo de Sterling Vance, marcados como consultoría externa o servicios creativos. Ninguna de ellas tiene un número de teléfono que funcione. Ninguna tiene una oficina. El sitio web listado de Northbrook es una plantilla de WordPress que nunca se ha editado más allá del texto predeterminado. ¿Y a dónde fue el dinero? 2 de las 3 empresas fantasma transfirieron directamente a una cuenta a nombre de Nicholas Ford dentro de las 72 horas de recibir los fondos de la compañía. La tercera se canalizó a través de una cuenta conjunta, Nicholas Ford y Michael Vance. Mi estómago no se encogió. Quiero ser honesta al respecto porque la versión de esta historia donde me llevo la mano al pecho y jadeo no es la verdad. La verdad es que sentí algo asentarse, como una llave girando finalmente en una cerradura que había estado atascada durante años. Claro, por supuesto que había una cuenta conjunta. Por supuesto que Michael había sabido exactamente lo que estaba financiando. No solo se acostaba con mi hermana, dije. Estaba lavando dinero para mantener a los niños a través del presupuesto de I+D de mi propia empresa mientras formaba parte de mi junta directiva, mientras votaba sobre nuestra cartera oncológica. Thomas asintió lentamente. Si leo el patrón correctamente, y generalmente lo hago, sí. Olivia ya estaba enviando mensajes de texto a alguien. Estoy contactando al detective Mark Johnson. Ella captó mi mirada. Otro Mark. 19 años en la unidad de delitos financieros. Hemos trabajado 2 casos juntos. Si esto es lo que parece, esto dejará de ser un asunto civil antes del almuerzo. La sala de juntas de Sterling Vance tiene capacidad para 14 personas alrededor de una losa de nogal negro que mi abuelo compró de segunda mano en 1981 porque se negaba a gastar dinero de la compañía en muebles hasta que la compañía realmente hubiera ganado algo. 9 miembros de la junta ya estaban sentados cuando Olivia y yo entramos a las 8:57. David llegó a las 8:59 con el traje gris carbón que había usado en nuestra boda, lo que o no significaba nada o significaba que estaba actuando con continuidad, fingiendo que la noche del miércoles no había sucedido. Fingiendo que yo no lo había visto entregar a los gemelos de mi hermana a una sala de 30 parientes y llamarlos suyos. Me sonrió. Una sonrisa real, cálida en los bordes, como si no hubiéramos terminado nada. Ashley, me alegro de que estés aquí temprano. Quería hablar antes de la reunión sobre la reestructuración de la división de operaciones. Creo que hay una oportunidad real para que asuma un papel más importante ahora que... Miró a Olivia, recalibró su frase, ahora que las cosas están cambiando en casa. Lo dejé terminar. Había aprendido durante 8 años de matrimonio que David se metía en más problemas cuanto más lo dejabas seguir. La forma en que un hombre cava un agujero más rápido cuando cree que nadie lo está mirando cavar. Siéntate, David, dije. La reunión comienza en 2 minutos. Michael Vance entró a las 9:01, sin inmutarse, sin prisa.
Un hombre que nunca en su vida se había preocupado por llegar tarde a algo porque las salas lo esperaban. Tomó su asiento, 2 por debajo de David. Lo mismo de siempre, y me dio un pequeño y profesional asentimiento. Yo asentí de vuelta. Soy, si acaso, buena en mi trabajo. La presidenta de la Junta, Sarah Chen, inició la reunión a las 9:03. Primero, los asuntos estándar, proyecciones trimestrales, una actualización de la cadena de suministro, una discusión de 5 minutos sobre el contrato de arrendamiento de la instalación de Chicago. Dejé que siguiera su curso normal. Soy una persona paciente. Eso también lo heredé de mi abuelo. A las 9:34, cuando Sara preguntó si había algún asunto adicional, levanté la mano. Sí, dije. Me gustaría presentar un hallazgo de una revisión financiera interna. Thomas Miller, nuestro consultor forense, está preparado para informar a la Junta al respecto. La cara de David hizo algo pequeño y rápido. Un parpadeo que desapareció casi tan rápido como apareció. El tipo de parpadeo que te perderías si no hubieras pasado 8 años aprendiendo a leer cada una de sus señales. Thomas conectó su portátil a la pantalla al frente de la sala. La primera diapositiva era simple. 3 nombres de empresas, 3 fechas, 3 cantidades en dólares. $137,000, $148,000, $115,000. Alrededor de $400,000, más o menos, movidos del presupuesto de IID durante 14 meses. Estos 3 proveedores, dijo Thomas, no tienen operaciones comerciales verificables, no tienen empleados registrados, no tienen oficina física. Los 3 fueron pagados con fondos de investigación y desarrollo de Sterling Vance por servicios que, tras un examen más detenido, no parecen haber sido prestados. La sala se había quedado muy en silencio. El silencio específico de una sala de juntas que se da cuenta de que está a punto de presenciar algo costoso. ¿Quién aprobó estos pagos?, preguntó Sara. Thomas hizo clic en la siguiente diapositiva. La firma de aprobación digitalizada en la parte inferior de cada factura decía, David Ashford, vicepresidente de operaciones. Observé la cara de mi esposo mientras una sala llena de sus colegas profesionales miraba su propia firma bajo la palabra fraudulento. Me gustaría decir que sentí triunfo. Mayormente me sentí cansada. La forma en que te sientes cansada después de finalmente dejar algo pesado que no te habías dado cuenta de que habías estado cargando durante años. Esto es un error, dijo David. Su voz salió más firme de lo que esperaba, lo que casi me impresionó. Aprobé docenas de facturas de proveedores al mes. Si algo se pasó. Estas 3 empresas fantasma, continuó Thomas, imperturbable, transfirieron el monto total que recibieron a 2 cuentas personales a los pocos días de recibir el pago. Hizo clic de nuevo. Una cuenta pertenece a Nicholas Ford. Un murmullo recorrió la mesa. La mitad de la junta había estado en mi boda, en la cena de aniversario donde David había entregado los hijos de mi hermana a una sala aturdida y había dicho las palabras que terminarían mi matrimonio. Sabían quién era Nicole. La segunda cuenta, dijo Thomas, es una cuenta conjunta en poder de Nicholas Ford y el miembro de la junta Michael Vance. No miré a Michael. Miré a David porque necesitaba ver el momento exacto en que comprendió 2 cosas a la vez, que iba a ser acusado de crímenes financieros por financiar una vida que no tenía idea de que estaba financiando y que el hombre sentado 2 asientos más allá de él en cada reunión durante 4 años había engendrado a los hijos que David había llamado orgullosamente suyos hace 3 noches frente a ambas familias. Su cara tomó el color de la mesa de nogal. Eso no es. Se detuvo, comenzó de nuevo, hay una explicación. La hay, dije, y fue la primera vez que le hablé directamente desde que firmé los papeles. Has estado malversando fondos de una compañía que no controlas para financiar una familia que no es biológicamente tuya con un hombre que forma parte de esta junta. Mientras le decías a 30 invitados en nuestra cena de aniversario que los hijos de mi hermana eran la prueba de que no podías darme lo que querías. Olivia tiene copias de los registros de la clínica de fertilidad de 2016. David, la quimioterapia te dejó estéril. Lo sabes desde hace una década. Firmé un acuerdo de confidencialidad para proteger ese secreto de tu propia familia.
Ya no estoy obligada por él a partir de la noche del miércoles, el momento en que usaste a esos niños como un arma contra mí en una sala llena de gente que nos amaba. Michael Vance, para su crédito o descrédito, no intentó negarlo. Se quedó muy quieto, el refinamiento completamente desaparecido de él, luciendo como un hombre haciendo cálculos rápidos sobre cuántas formas esto podría terminar con su carrera. Me gustaría solicitar que la Junta pase a sesión ejecutiva, dijo Sarah Chen con la voz plana de alguien que ha hecho esta misma maniobra antes y odia tener que volver a hacerla. Señor Ashford, señor Vance, deberán salir. David no se movió por un segundo. Luego se puso de pie y por un momento extraño, me miró como si quisiera que dijera algo que lo arreglara. La forma en que me había mirado 100 veces durante 8 años cada vez que una situación se volvía más grande que su capacidad para salir de ella con encanto. Yo solía ser la persona que le arreglaba las cosas. Solía pensar que eso era amor. No dije nada. Él salió. El detective Mark Johnson llamó a Olivia 40 minutos después, antes de que la sesión ejecutiva hubiera terminado, lo que me dijo que Olivia le había enviado el archivo en el momento en que comenzó la presentación de Thomas. Johnson tenía 19 años en la unidad de delitos financieros y la paciencia particular y sin prisas de un hombre que ha aprendido que los casos de cuello blanco avanzan lentamente y se ganan con papeleo, no con drama. Necesitaremos los registros originales de las transferencias bancarias, no solo el resumen, le dijo a Olivia por el altavoz. Y quiero hablar con su cliente directamente. Señorita Sterling, ¿está dispuesta a dar una declaración formal? Sí, dije. Entienda que una vez que esto se convierte en una remisión penal, está fuera de sus manos. La oficina del fiscal de distrito decidirá que se imputa, malversación de fondos, fraude electrónico, posiblemente falsificación de registros comerciales, dependiendo de cómo se estructuraron esas facturas. Esta no es una historia que termina cuando usted quiere que termine. Termina cuando el proceso termina. Aprecié que me dijera eso, demasiadas personas en mi vida habían pasado 8 años diciéndome que las cosas estarían bien porque era más fácil que decirme la verdad. Entiendo, dije. Solo quiero que esté documentado correctamente. Cadena de custodia. Todo lo que Olivia le envíe. Quiero que esto sea hermético para que nadie pueda decir más tarde que lo inventé por despecho. Señora, dijo Johnson, y pude escuchar algo parecido al respeto en su voz. $400,000 moviéndose a través de 3 empresas fantasma a una cuenta conjunta con un miembro de la junta directiva no es despecho. Eso es un rastro de papel. Los rastros de papel no mienten, incluso cuando la gente lo hace. Di mi declaración formal el martes siguiente en una sala de entrevistas con luces fluorescentes de la unidad de delitos financieros que olía a café quemado y tóner de impresora. Johnson se sentó frente a mí con un bloc legal y una grabadora entre nosotros, y me hizo las mismas preguntas de 3 maneras diferentes desde 3 ángulos diferentes, lo que entendí en la segunda hora que no era repetición. Era él probando mi historia, como lo haría eventualmente un abogado defensor, asegurándose de que no hubiera puntos débiles para que los abogados de David los encontraran más tarde. Descríbame el momento en que sospechó por primera vez de las facturas, dijo por lo que pareció la 4ª vez. No sospeché, le dije. Las encontré. Hay una diferencia. La sospecha es un sentimiento. Esto fue un número que no conciliaba en un informe de variación trimestral que realizo todos los meses sin falta. He realizado ese informe durante 9 años. Sé cómo es el ruido normal en nuestro gasto de I+D, y $400,000 canalizados a través de proveedores sin dirección física no es ruido. Él escribió eso sin levantar la vista. La mayoría de los cónyuges en su posición no tienen ese tipo de acceso o ese tipo de ojo. La mayoría de los cónyuges en mi posición no son el director financiero de la empresa que está siendo defraudada, dije. No busqué una razón para destruir mi matrimonio, detective. Busqué $400,000 porque ese es mi trabajo, y el hecho de que me llevara de vuelta a mi propia mesa de cocina no es algo que me dé ningún placer. Él me miró y algo en su expresión se suavizó ligeramente. No simpatía exactamente, pero el reconocimiento particular que una persona metódica le da a otra. Por lo que vale, dijo, en 19 años, he tenido quizás una docena de casos tan limpios. La mayoría de la gente entra en pánico y destruye pruebas tratando de proteger a las personas que ama. Usted hizo lo contrario.
Preservó cada pedazo antes incluso de saber lo que tenía. Eso no es algo que pueda enseñar. O lo tienes o no lo tienes. No le dije que preservar las pruebas había sido lo único que mantuvo mis manos firmes durante toda esa primera noche. Que si hubiera dejado de moverme, de etiquetar carpetas y de sellar copas de champán en bolsas, podría haberme desmoronado en el suelo de mi propia cocina. Algunas cosas una persona las guarda para sí misma. La Junta votó suspender a David en espera de la investigación antes del almuerzo. Michael Vance renunció a su puesto en la Junta a las 3 de la tarde de ese mismo día antes de que alguien pudiera votar para destituirlo, que es lo que hombres como Michael siempre hacen, salir del edificio en llamas por la salida marcada voluntario. Así, el titular dice renuncia en lugar de destituido en medio de una investigación de fraude. No importó. Reuters publicó la historia de todos modos esa misma tarde porque una periodista de negocios llamada Rachel Lee, que había cubierto la OPI de Sterling Vance 7 años antes y aún tenía fuentes en nuestra junta, recibió un soplo a las 4 de la tarde y tenía un borrador listo antes de la cena. No lo filtré. Quiero ser clara al respecto porque sería fácil contar esta historia como si yo hubiera orquestado una humillación pública. No lo necesitaba. La verdad lo hizo por sí misma. La forma en que la verdad tiende a hacerlo cuando finalmente dejas de proteger a las personas que no merecen protección. El titular decía, miembro de la Junta de Sterling Vance renuncia en medio de investigación de malversación de fondos vinculada a una aventura personal. El nombre de David estaba en el párrafo 3. El nombre de mi hermana estaba en el párrafo 5, descrita como ex asociada de asociaciones especiales. No había mención de los niños. No se aclara la garganta ese primer artículo, y me aseguré de ello. Llamé a Rachel yo misma, la única llamada que hice a una periodista en todo el calvario, y le pedí, de profesional a profesional, que dejara a los gemelos de 2 años fuera de una historia de fraude empresarial. Ella estuvo de acuerdo. Algunas líneas no se cruzan, incluso cuando tienes todo el derecho a hacerlo. Mi suegra me llamó esa noche. Carol Ashford se había puesto pálida en la puerta de su casa 3 noches antes. En el momento en que se dio cuenta de lo que su hijo acababa de hacer y lo que podría costar, había pasado 8 años viéndome ser el blanco de burlas en cada festividad familiar por una herida que ni siquiera era mía, y lo había dejado pasar porque mantener el secreto de su hijo le parecía amor. Debería haberte dicho la verdad hace años, dijo. Su voz no tenía su pulcritud habitual. Me dije a mí misma que estaba protegiendo a David. Estaba protegiéndome de tener que verlo desmoronarse. Eso no es lo mismo. Y ahora lo sé. ¿Sabías lo que estaba haciendo con Nicole? ¿El dinero? No. Y le creí porque el horror en su voz no era una actuación. Dios, no, Ashley. Sabía lo de él. La situación médica, lo de los papeles que firmaste. No sabía nada del resto hasta el miércoles por la noche, de pie en mi propia puerta, viendo a mi hijo entregarme nietos que no son suyos y ni siquiera son legalmente suyos ahora que todo el mundo lo sabe. He pasado 3 días tratando de averiguar cómo permití que esta familia se convirtiera en gente que miente tan bien. No tuve una respuesta para ella. No estoy segura de que la haya. Más allá del simple hecho de que la gente protege las versiones de su familia que desearían que fueran ciertas mucho después de que la versión verdadera haya dejado de valer la pena proteger. Todavía es tu hijo, dije. Eso no cambia. Pero ya no es mi esposo. Y nunca fue realmente el hombre que ninguna de las dos pensamos que era. Ella se quedó en silencio por un largo momento. Los gemelos, dijo finalmente, ¿qué les pasa? ¿Son inocentes en todo esto? Lo sé, dije, y lo dije en serio. Lo que fuera que Nicole, Michael o David hubieran hecho, nada de ello era culpa de los niños. Y se lo dije a Carol claramente porque necesitaba que entendiera que mi guerra no era con niños de 2 años. Eso es entre Nicole y Michael, al parecer, un tribunal de paternidad ahora. Ya no me corresponde a mí cargar con eso. Cargué con suficientes secretos de esta familia durante 8 años. He terminado de ser la caja fuerte. El divorcio en sí tardó 4 meses, lo que Olivia me dijo que era rápido para un caso con tanta documentación adjunta. Y le creí porque para cuando presentamos el papeleo final, la mitad ya se había establecido como un hecho en un proceso penal.
El abogado de David intentó al principio argumentar que la malversación era de alguna manera un problema de bienes gananciales, que le debía algo por años de contribución a la compañía. Y Olivia se rió, de hecho, se rió en una sala de mediación, algo que nunca la había visto hacer, antes de deslizar una copia de las transferencias bancarias de las empresas fantasma y preguntar si le gustaría explicarle a un juez exactamente qué tipo de contribución había estado haciendo su cliente. Él abandonó ese argumento en una semana. Hubo una sesión más en febrero que todavía pienso más que las otras. El abogado de David había solicitado una mediación privada para discutir la casa, no el hogar conyugal, sino una propiedad junto al lago que mi abuelo me había dejado directamente años antes de que David y yo siquiera nos conociéramos. El equipo de David argumentó que 8 años de uso compartido le daban algún derecho sobre ella. Una exageración incluso para los estándares de los litigios de divorcio, y entendí inmediatamente que no se trataba realmente de la casa del lago en absoluto. Se trataba de que David necesitaba una última vez sentarse frente a mí y ser el hombre que quería algo y esperaba conseguirlo. Olivia lo dejó hablar durante casi 10 minutos antes de deslizar un solo documento sobre la mesa. Un título de propiedad con fecha de 4 años antes de nuestra boda. Mi nombre era el único que aparecía. Señor Ashford, dijo, su cliente no tiene derecho equitativo a una propiedad de la que nunca tuvo título, nunca pagó una hipoteca, y según su propia admisión en su declaración, la usó menos de una docena de fines de semana en 8 años de matrimonio. Le recordaría que también estamos sentados sobre una remisión por fraude federal que aún no se ha resuelto, y yo pensaría muy cuidadosamente sobre qué batallas vale la pena gastar la menguante credibilidad de su cliente. David no dijo nada. Había perdido peso desde octubre. No el tipo saludable, el tipo que viene de un hombre que se da cuenta lenta y públicamente de que el encanto no funciona con las personas que ya han visto los recibos. Parecía, por primera vez desde que lo conocí, más pequeño que la habitación en la que estaba sentado. Solo quería un lugar para llevarlos, dijo en voz baja, y me tomó un segundo entender que se refería a los gemelos, los hijos de Nicole, los hijos de Michael, los que una vez había llamado suyos, frente a 30 invitados. Para las visitas. Gemelos, hijos de Nicole, hijos de Michael, los que una vez había llamado suyos frente a 30 invitados. Para las visitas si Nicole alguna vez me dejaba verlos. Fue lo más parecido a la honestidad que había escuchado de él en más de un año. Y cayó extrañamente, no como manipulación, sino como algo casi lamentable. Un hombre que lloraba una versión de la paternidad que nunca había sido real, construida completamente sobre una mentira que se había contado a sí mismo tan a menudo como me la había contado a mí. Sentí por exactamente un momento algo que no era perdón, pero que vivía en su vecindario. Luego recordé las transferencias bancarias, las facturas de los proveedores con su firma, los 8 años de cenas navideñas donde la lástima de su familia se había posado sobre mí como polvo que nunca pedí llevar. Y el momento pasó. Ese ya no es mi problema resolverlo, dije, y Olivia cerró la carpeta. David fue acusado de cargos federales de fraude electrónico en octubre, junto con 3 cargos de falsificación de registros comerciales. Llegó a un acuerdo de culpabilidad en primavera en lugar de arriesgarse a un juicio, 18 meses, restitución de los $400,000 completos y el tipo de reputación profesional que nunca sobrevivirá a una búsqueda en Google. Michael Vance nunca fue acusado penalmente. El dinero, resultó, había fluido a través de las aprobaciones de David y las cuentas de Nicole. Y los abogados de Michael habían estructurado su participación lo suficientemente cuidadosamente como para mantener sus huellas dacturas fuera del robo real, incluso si todos en esa sala de juntas sabían exactamente lo que había estado financiando y por qué. Su firma se desprendió discretamente de Sterling Vance en el plazo de un año. Su esposa, escuché de segunda mano, solicitó el divorcio la misma semana en que se publicó la historia de Reuters. Nicole no fue a prisión. Testificó contra David a cambio de un trato más ligero por el cargo de lavado de dinero. Libertad condicional, restitución, una marca permanente en un historial que solía estar limpio. No he hablado con ella desde la cena de aniversario. Me han dicho que se mudó a Ohio, cerca de la familia de su exmarido, y que los gemelos están siendo criados conjuntamente por ella y Michael en cualquier arreglo que 2 personas que destruyeron un matrimonio para estar juntas lograron construir una vez que la destrucción está hecha y la factura llega. A veces pienso en los gemelos, no a menudo, pero a veces.
La gente me pregunta cuando finalmente se atreven a preguntar si me arrepiento de haber guardado silencio durante 8 años sobre el diagnóstico de David. Si me arrepiento de haber protegido un secreto que permitió que toda su familia me tratara como la fracasada en el matrimonio, la esposa estéril, la mujer que no podía darle a su esposo lo que quería cuando la verdad era que él nunca iba a poder tener hijos con nadie. Y yo lo sabía. Y no dije nada porque lo amaba. Y porque había firmado un trozo de papel que hacía que mi silencio fuera legalmente vinculante. Antes pensaba que la respuesta era sí. Ahora, creo que la respuesta honesta es más complicada. No me arrepiento de haber guardado su secreto. Me arrepiento de que haberlo guardado me costara 8 años de humillación silenciosa en cada mesa navideña. 8 años de morderme la lengua mientras parientes que no sabían mejor me miraban con lástima que no me había ganado y no merecía. Me arrepiento de haber dejado que un documento legal me convenciera de que la lealtad y el autorrespeto eran lo mismo. No lo son. Ahora lo sé. Sterling Vance registró su trimestre más fuerte en la historia de la compañía la primavera después de que estalló el escándalo. No a pesar de las consecuencias, sino en parte gracias a ellas. Los inversores, responden bien a una directora ejecutiva que detecta un fraude de $400,000 en su propia junta directiva dentro de las 72 horas de descubrir una traición y entrega todo a la policía con el papeleo ya organizado. Sarah Chen me dijo durante unas copas la semana en que se finalizó el acuerdo de culpabilidad que la mitad de la junta había estado secretamente preocupada durante años de que yo fuera demasiado blanda para dirigir la compañía sola si alguna vez llegaba el momento. No eras blanda, dijo. Eras paciente. Hay una diferencia y la mayoría de la gente nunca la aprende. A veces también pienso en mi abuelo. El hombre que no compraba muebles nuevos hasta que la empresa se los ganaba. Que construyó algo a partir de un laboratorio alquilado en Newark, porque nadie le dio nada y se negó a esperar permiso para tener éxito de todos modos. Antes pensaba que había heredado su compañía. He llegado a entender durante el último año que heredé algo más útil que eso. Heredé la parte de él que guarda recibos. El mes pasado, en el segundo cumpleaños de los gemelos, una fiesta a la que no fui invitada y nunca esperé serlo. Una fiesta de la que solo sé porque Carol todavía me envía actualizaciones. Algunas costumbres familiares no desaparecen solo porque un matrimonio lo haga. Nicole publicó una foto en línea. Ambos niños con atuendos a juego, un pequeño pastel, un patio trasero que no reconocí. Michael no estaba en la foto. Tampoco David. Solo mi hermana, más delgada de lo que recordaba, sonriendo la sonrisa tensa específica de una persona que representa una felicidad que aún no ha localizado por completo. No sentí triunfo al verla. Sentí algo más tranquilo, algo más cercano a la paz. David ya está fuera, cumpliendo el resto de su condena en libertad condicional supervisada. Trabajando, me han dicho, en un concesionario de automóviles a 2 estados de distancia. Bajo una versión de su nombre que omite la inicial de su segundo nombre con la que solía firmar cada factura fraudulenta con tanta fácil confianza. Intentó contactarme una vez, en invierno. Un solo correo electrónico a través de la oficina de Olivia preguntando si podíamos hablar. Solo hablar. Sin abogados. Nunca respondí. Algunas conversaciones ya no merecen una audiencia. Había tenido 8 años de la mía y los había pasado todos mintiéndome a la cara sobre qué tipo de hombre era. Esa noche en nuestra cena de aniversario no sabía que estaba 3 pasos por detrás de una esposa a la que había subestimado durante una década. Pensó que entregar los hijos de otra persona y llamarlos suyos era lo más cruel que podía hacerme en esa sala. No tenía idea de que era el último error que tendría permitido cometer como mi esposo y el primero que le costaría todo lo demás también. Mi abuelo solía decir que en los negocios, la persona que guarda los mejores registros gana porque la verdad es paciente y esperará todo lo que tenga que esperar. Antes pensaba que era una lección sobre hojas de cálculo. Resulta que era una lección sobre el matrimonio.